Bien, seguimos entonces desarrollando el método multicriterio mediante la normalización de los datos de manera de tener valores adimensionales coherentes para poderlos someter a algún procedimiento de cálculo que nos permita arrojar un resultado. En este caso estamos normalizando mediante la programación compromiso que se deben obtener valores entre 0 y 1. Ojo, el valor normalizado igual a 1 significa que el criterio alcanza el peor valor. El valor normalizado igual a 0 indica que el criterio alcanza el mejor valor. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ya comienza entonces a marcar eh, una distancia o un acercamiento a lo que podríamos considerar como la solución ideal, una solución teórica, ecléptica, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Así que bueno, vamos entonces a desarrollar cómo podemos normalizar mediante el método de la programación compromiso. En este caso, veamos que la ecuación para poder calcular, o mejor dicho, poder normalizar sería la siguiente. El subcriterio es igual al valor mejor, es decir, el valor ideal que se obtiene de todas las alternativas, que si es una función de beneficio, pues sería el más alto, y si es una función de costo, el mínimo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a trabajar con el máximo de todos los datos que tenemos o de todas las alternativas discretas, sería entonces el valor ideal, el más alto de una función de beneficio. Y si es una función de costo, sería el más bajo o el mínimo. Bien, entonces, la ecuación sería el valor mejor menos el valor eh, referenciado, el valor que tenemos de la alternativa, entre el valor mejor menos el peor valor. ¿De dónde se saca el valor mejor y el peor valor? El que estamos observando en esa tablita de arriba, que se obtiene del máximo y el mínimo de las alternativas que tenemos, que es decir, la solución ideal o mejor valor y la solución antiideal o peor valor. Veamos entonces para la alternativa A, lo que estamos allí entonces tomando en cuenta para poder calcular. Sería entonces el mejor valor que estamos viendo allí en la tabla, sería 2000 kilómetros por hora. Y el valor que tiene la alternativa A sería 1400 kilómetros por hora, dividido entre el valor mejor, 2000, menos el valor peor, que es 1400. Si sacamos, si operamos, si resolvemos esa operación, me da 1. 1 quiere decir entonces, de acuerdo a lo que mencionamos anteriormente, que un valor normalizado igual a 1 implica que el criterio alcanza el peor valor. Vamos con la velocidad b, es decir, la velocidad de la alternativa b. Lo mismo, la misma ecuación, 2000 menos el valor su i que tiene 1700 km por hora entre 2000 menos 1400. Eso me da 0,5. Todos los resultados que yo voy a obtener mediante este método van a estar entre 0 y 1. Lo bueno es que ya está acotado y además esa acotación me dice o me indica algo. El coste, veamos ahora el coste. El coste de la alternativa A, es decir, cuánto cuestan los aviones, sería entonces, siguiendo la misma ecuación, el valor mejor. El valor mejor sería el más bajo, $500.000. ¿Y cuánto es el valor sub I de la alternativa? $500.000. Dividido entre el valor mejor, $500.000, menos $850.000, que sería el peor. 500.000 menos 500.000 nos da 0, entre cualquier cosa nos da 0. Interpretando entonces el valor normalizado igual a 0, indica que el criterio alcanza el mejor valor. En cuanto al coste B, aplicamos la misma ecuación y me da 0,29 unidades. Bien, y de esta manera entonces podemos normalizar y construimos nuestra matriz de decisión normalizada. Para cada alternativa, para cada criterio y subcriterio, el valor normalizado. Ahí está. Vamos a tener valores entre 0 y 1, pero no binarios, no necesariamente. O sea, 0 indica algo, 1 también de acuerdo a lo que ya mencionamos, pero pueden haber valores entre 0 y 1 de acuerdo a los datos aportados en la matriz de datos. En este caso podemos observar, por ejemplo, que la alternativa A
tiene un coste normalizado 0, una velocidad 1, una carga de 0,33, una maniobrabilidad de 0 y ruido 0,20. Y así sucesivamente hasta la alternativa G. Bien, luego esos valores normalizados lo vamos a multiplicar por el criterio económico, por el peso que tiene y por el peso del subcriterio. ¿Cuánto era el peso del criterio económico? Bueno, el peso del criterio económico, si volvemos a revisar en los datos que nos suministraron o que establecieron los expertos, el criterio económico pesa 40%, el criterio ambiental 30%, el criterio técnico 30%. Entonces, el subcriterio velocidad 40%, su criterio carga 20%, su criterio maniobrabilidad 40%. Entonces, si voy a sacar el criterio económico, pesa 40%, pero como tiene un solo subcriterio, el subcriterio pesa 100%. Cuando yo multiplico 0,40 por 1, me da lo mismo 0,40. ¿Ok? Y así sucesivamente con todos los demás para obtener el peso global. ¿Sí? Entonces, el peso global multiplicado por el valor normalizado de cada uno de esos subcriterios me daría entonces la matriz de decisión normalizada y ponderada con el peso global. ¿Ok? Esto es importante entonces. Este método yo recomiendo aplicarlo mediante Excel, que es mucho más fácil operar, calcular, porque ya luego al cambiar los pesos, pues es rápido ver qué sucede cuando te cambian los pesos, cómo incide en cambiar los pesos en el criterio, cómo incide en cambiar los pesos en el subcriterio. Bien, entonces de esta manera tenemos la matriz de decisión normalizada y ponderada. Bien, entonces ya nos acercamos a una solución. Nos acercamos de la siguiente manera. ¿Qué dice la programación compromiso? Entonces, si ya normalizamos mediante el método de programación compromiso, que trabaja con las soluciones ideales y antiideales y que es una solución difícil de alcanzar porque es ecléctica, es lo mejor de todo lo que está allí, entonces podría ser una solución utópica, ¿verdad? Porque se construye a partir de lo mejor de todas las alternativas. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cuál es la alternativa que se acerca o está más cerca o tiene la distancia más corta a esa solución ecléctica? ¿Ok? Entonces, como podemos ver allí, esa distancia es la que se obtiene de normalizar por el producto del peso global. Sumamos todo algebraicamente, ¿verdad? Entonces aquí pareciera como la suma ponderada, sumamos ya los valores que tenemos de cada alternativa, 0 más 0,12 más 0,02 más 0 más 0,06, me da 0,2. Me da 0,2. En la alternativa B me da 0,53,43, la alternativa C 0,16, la alternativa D 0,6986, la alternativa E 0,3643, F 0,7486 y G 0,63. ¿Qué me indica entonces ese numerito? Ese numerito me indica que es la distancia que tiene esa alternativa respecto a la solución ecléctica, es decir, a una solución que será difícil de alcanzar porque se construye a partir de todo lo mejor. Entonces, ¿qué dice el método de la programación compromiso? Que se elige la métrica pi sub 1. Pi sub 1 significa la solución Manhattan. En este caso, nos indica que corresponde a una situación en que se minimiza la suma ponderada de los logros de cada uno de esos criterios objetivos, lo cual puede ser equivalente a un punto de máxima eficiencia. Eso es lo que me dice la teoría de la programación compromiso para la métrica pi sub 1 o L sub 1, que se conoce como la solución Manhattan. De hecho, hay otro tipo de solución que se llama la solución euclidiana y una tercera solución para la métrica pi sub 3 que se conoce como Chebyshev. Bien, entonces, en este sentido, debemos seleccionar la alternativa que esté más cerca de cero, es decir, la que esté más cerca de la solución ideal, no la más grande, sino la más pequeña o la más cercana a cero, es la que tenga entonces la distancia más corta a la solución ideal. La solución ideal es aquella que se construye a partir de los mejores atributos de la matriz de decisión. Entonces, si volvemos nuevamente a esta matriz de decisión normalizada y ponderada, vemos que la alternativa C es la que tiene el valor más pequeño de todas las calculadas. Por lo tanto, es la distancia más corta a la solución ideal. Vean ustedes allí un dato interesante. Vemos que en lo económico tiene
un valor de 0, es decir, que tuvo seguramente una normalización de 0 y 0 indica que